Lecturas del día 19 de septiembre del 2021 del libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 12 del 17 al 20. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Salmo responsorial. Salmo 53. Respondemos: el Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta contra mí se han levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. El Señor es quien me ayuda, pero el Señor Dios es mi ayuda, a Él quien me mantiene vivo. El Señor es quien me ayuda. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio, y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. Segunda lectura de Santiago 3, 16, 4 al 3. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen guerra. Y si no alcanzan es porque no se lo piden a Dios, o si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado a manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y quien me reciba a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy las lecturas nos hablan muy claro.
Reflexionemos en cada una de estas lecturas y pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría para entender su palabra y ponerla en nuestra mente, en nuestra vida y en nuestro corazón. Vamos con la primera lectura que viene del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron así: tendremos una trampa al justo porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Aquí el libro de la sabiduría nos muestra el pensamiento de los malvados. Están hablando de tender una trampa al justo, porque el justo no va con lo que ellos hacen. El justo se opone a las pasiones y a las cosas del mundo. Entonces, los enemigos quieren destruir al justo y les da rabia, les da ira que el justo les exhorte. Esto ocurría desde los tiempos antes de Cristo y aún así, después de Cristo, todavía se mantienen. Cuando el predicador, el sacerdote, el profeta, el seminarista, la monja, los exhorta, el laico, se enojan. Porque ellos quieren seguir en su maldad, quieren seguir enfrascado en sus pasiones, quieren seguir en el mundo y no quieren que nadie les diga que deben cambiar. Les molesta la sabiduría, les molesta la luz, les molesta que los exhorten a cambiar esa vida que llevan. Y por eso quieren destruir al justo. Y por eso le quieren tender una trampa. Y dice, veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si es justo, si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. No hay que tener miedo, hermanos. Tenemos que ser valientes en Jesús. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Si nosotros obramos con rectitud y con obediencia, Él nos librará de los males, nos librará de los enemigos. Pero por eso debemos buscar la santidad todos los días. Por eso debemos buscar vivir en obediencia a Dios todos los días de nuestra vida. Y tenemos que mostrarlo. Tenemos que mostrarlo al mundo. Tenemos que ser testimonio para el mundo. Tenemos que ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Tenemos que dejar de lado el miedo, la envidia, todo lo que nos aparta de Dios. Ahora vamos con el Salmo. Salmo 53. El Señor es quien me ayuda. Tengan presente eso, hermanos.
el Señor es quien me ayuda. Nuestra confianza tiene que estar puesta únicamente en Él. Nuestra fe no puede estar puesta en una persona, ni en la ciencia, ni en nada del mundo terreno. Nuestra fe únicamente tiene que estar puesta en el Señor, en nuestro Dios, en nuestro Salvador. Y dice el Salmo: sálvame, Dios mío, por tu nombre, con tu poder, defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. Aquí, quien ofrece este salmo le está haciendo una súplica al Señor. Le está pidiendo al Señor que lo proteja de sus enemigos. Y dice: gente arrogante y violenta contra mí se han levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. Hermanos, el mundo está lleno de arrogancia. El mundo está lleno de maldad, de violencia, de rivalidades. Y cuando una persona camina por sendas de rectitud, obediencia, amor, caridad, templanza, castidad, obediencia, el malvado quiere destruir a ese servidor, porque ese servidor tiene a Dios en su vida, tiene a Dios en su corazón, y ellos viven sin Dios. Ellos viven la vida sin Dios. No tienen presente la ley de Dios. No les importa la ley de Dios. No le temen al Señor. Pero nosotros, en cambio, tenemos que temerle al Señor. No es tenerle miedo, es temerle a Dios, es respetar a Dios, es caminar en justicia, rectitud, obediencia, y Él nos librará de los enemigos. Y este salmo es un grito de auxilio al Señor para que lo ayude en medio de esa persecución. Y tenemos que tener presente, hermanos, que estamos en tiempos de persecución. Estamos en tiempos de persecución. La iglesia está en tiempos de persecución. El mundo está en persecución. Pero debemos permanecer firmes en la fe y en la obediencia para que Dios nos libere de todos los males que hay en el mundo y de los que van a poder llegar. Pero si andamos con el Señor, como dice el Salmo, Él es quien nos ayudará a pasar en medio de todo. Pero el Señor Dios es mi ayuda, quien me mantiene vivo. Hermanos, no tengamos miedo. No tengamos miedo a hacer sacrificios. No tengamos miedo a sacrificar nuestra propia vida. Porque el Señor se entregó por amor para salvarnos. Pero Dios es el Rey de la vida. Él manda sobre la vida de cada uno de nosotros. Él es el poderoso y con sus manos siempre nos va a sostener, siempre y cuando nosotros le abramos la puerta y dejamos que Él sea quien nos guíe
que sea quien nos camine, quien sea quien nos guíe. Y aquí el Salmo nos muestra la confianza que hay en este servidor, porque él sabe que lo quieren matar. Él está gritando al Señor que lo quieren matar, pero su confianza está firme en el Señor. Y por eso dice, Él es quien me mantiene vivo, porque los enemigos, por grandes que sean, los Goliat, por grandes que sean, nunca serán más grandes que Dios. Y Dios es quien protege tu vida, quien bendice tu vida, quien bendice tu familia, quien protege tu familia, quien sana tu familia, quien te libera a ti, quien te libera a tu familia. Entonces no hay que temer a ofrecernos nosotros mismos, porque Dios es quien nos ayuda y Él es el dueño de la vida. Y dice, por eso te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré tu inmensa bondad conmigo. Hermanos, ¿por qué no entendemos que la bondad de Dios es inmensa? Que la misericordia de Dios es infinita, que Él nos llama todos los días a una conversión, que Él nos llama todos los días a una salvación, pero somos nosotros quien decidimos si le obedecemos o no. Pero tengamos en cuenta que Dios es fiel y ayuda a quienes son justos y caminan por sendas de rectitud, obediencia, humildad, sencillez, castidad. Ahora vamos con el Salmo. Santiago se hace una pregunta. ¿Dónde hay envidias y rivalidades? ¿Acaso ahí no hay toda clase de malas obras? Hermanos, tenemos que desprendernos de las envidias y de las rivalidades. No tenemos por qué envidiar a nadie. Nadie es más que nadie. Delante de Dios, delante de Yahvé, delante de Jesús, todos somos iguales. Pobres, asalariados, ricos, ladrones, justos, sacerdotes, empresarios, ingenieros, todos somos iguales. Tenemos que dejar las rivalidades, porque las rivalidades nos llevan a cometer errores, las rivalidades nos llevan a cometer pecados, hasta homicidios. Y por eso Santiago nos invita a dejar las envidias y las rivalidades. La envidia y la rivalidad dañan, enferman el corazón, enferman el alma, enferman el espíritu. ¿Sí? Cuando hay envidia, cuando hay rivalidad, no podemos ser felices, hermanos. Y Dios nos llama a ser felices en Él. Pero si nosotros andamos
que el vecino tiene más, que el vecino tiene menos, que por qué le va bien y a mí no, que por qué le va mal. No, hermanos, tenemos que dejar esas rivalidades, esas envidias. Eso produce odio, eso produce rencor. Y el odio y el rencor nos apartan del amor de Dios. Por eso debemos renunciar al odio, al rencor, al resentimiento, a la rivalidad, a la envidia, al orgullo, a la soberbia, a la prepotencia. Y nos habla también Santiago, hablándonos de la sabiduría. Dice, los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, son puros. Eso quiere decir que Santiago nos invita a pedir la sabiduría de Dios, pero no solamente es pedirle a Dios sabiduría y ya, no, porque Él nos da la sabiduría. Pero si nosotros seguimos cometiendo inmoralidades, si nosotros seguimos cometiendo pecados, si nosotros seguimos cometiendo mundanidades, si nosotros seguimos llenando nuestro corazón de vacíos, de evasivas, de odios, de resentimientos contra el hermano, en vez de orar por él, lo que estamos llenando nuestro corazón es de veneno, de odio. Y entonces, la sabiduría de Dios, ¿dónde queda? Hay que pedir la sabiduría de Dios. Pero también hay que aplicarla en cada una de nuestra vida, en cada una de nuestras situaciones. Tenemos que vivir esa palabra, tenemos que vivir esa sabiduría, tenemos que saber hacer las cosas, tenemos que aprender a ser prudentes, tenemos que aprender a ser humildes, como nos lo dice aquí el Evangelio. Hay que ser humildes. Dios nos invita a ser humildes. Entonces, si nosotros tenemos, dice, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Pero si tú tienes la sabiduría de Dios y buscas la carne, si tú tienes la sabiduría de Dios y buscas los pecados del mundo, los pecados de la carne, buscas satisfacer tus deseos, tus pasiones, entonces la sabiduría de Dios no está obrando en ti. Tenemos que pedir la sabiduría y permitir que la sabiduría de Dios sea quien maneje nuestra vida. Y si la sabiduría de Dios está en nosotros, nosotros tenemos que dejar todo lo que nos hace mal, todo lo que nos aparta de Dios. Y dice, además son amantes de la paz. Si somos sabios, aprendemos a sobrellevar esos sufrimientos, esos dolores, esas persecuciones, esas, esas tentaciones que se nos presentan en la vida, y todo lo aprendemos a llevar en el amor, en la obediencia, en el crecimiento espiritual. Entonces no vamos a perder nuestra paz. Aunque el mundo se fuera cayendo, destruyendo, nuestro corazón está en paz porque nuestro corazón, nuestra fe, nuestras obras están en Dios. Dice, son comprensivos. Hermanos, tenemos que comprender al hermano. A veces juzgamos, condenamos, sin primero conocer el corazón de esa persona.
Y ahí estamos pecando, porque Dios juzga de acuerdo al corazón del hombre. ¿Sí? Y hay gente que hace cosas malas, pero nadie se ha puesto a pensar qué ha pasado en la vida de esa persona, qué sufrimientos ha tenido esa persona. Entonces, antes de juzgar, en vez de juzgar, debemos orar por esa persona. Buscarlo y decirle, oye, yo te ayudo, puedes confiar en mí. Vamos a orar juntos para que sanes ese corazón, para que te liberes de esas ataduras, para que te liberes de esos pecados. Hay que ponernos en los zapatos de los demás. Hay que ponernos en los zapatos del hermano. Hay que entenderlo. Son dóciles. Hay que ser dóciles a la palabra de Dios. Hay que ser dóciles en todo momento, en toda circunstancia. Están llenos de misericordia y buenos frutos. Si tenemos la sabiduría de Dios, tenemos que tener misericordia, porque Dios es misericordia. Dios es misericordia. Dios tiene misericordia con el hermano. De esa manera podremos sembrar paz en los hermanos. Nosotros decimos queremos paz en nuestro país, pero si nuestro corazón está lleno de odio, de rivalidad, de veneno, de odio, de rencor, ¿cómo queremos que haya paz en el país? Paz en nuestra vida, paz en nuestra familia. Tenemos que empezar por nosotros y sembrar esa paz en los demás, para que esas personas también encuentren esa paz que nosotros conseguimos en el Señor Jesús. Y así cosechar justicia, porque no puede haber justicia mientras el corazón está lleno de odio y de maldad. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Muchas veces, hermanos, nosotros nos llenamos de rabia y de todo eso que nos hace mal por nuestras pasiones. Y a veces el mundo, a veces las personas, los mismos cristianos, dicen, oye, yo quiero ser como esa persona. Y resulta que esa persona lo que está haciendo está mal y usted quiere imitar eso. No, no, hermanos. Tenemos que dejar de lado las pasiones del mundo, las pasiones de la carne y centrarnos en Dios, centrar nuestra fe y nuestra vida en Dios. Nos dice claramente Santiago, ustedes codician lo que no pueden tener. Si el vecino tiene un carro, usted quiere tener uno mejor. No, hermano, no hay que codiciar bienes materiales, hay que codiciar los bienes eternos, no los bienes de la tierra, porque así como llegan, un día se van. En cambio, los bienes celestiales, los bienes eternos, son por los que debemos luchar y trabajar día a día para conseguirlos. Y dice incluso que de la misma codicia, por la misma codicia, terminan asesinando.
Y usted puede decir, hermano, no, yo no he matado a nadie, ¿no? Sus palabras, sus acciones, sus emociones. Usted no ha hablado mal de esa persona. Usted no ha mirado mal a esa persona por ser diferente a usted, por pensar diferente a usted, por tener más que usted. No le ha deseado la muerte a esa persona por tener más dinero que usted. No le ha deseado mala suerte porque esa persona vive aparentemente mejor que usted. Esa persona puede tener más bienes materiales, pero su vida puede ser un infierno mientras en tu casa hay paz y tú crees que el vecino está bien porque tiene cosas materiales. Debemos preocuparnos por el interior y por las cosas de Dios y no ambicionar las cosas materiales, no ambicionar a tener más que el otro. Si Dios nos quiere dar esa bendición, pues recibámosla con regocijo, pero no ambicionemos esas cosas. Y si recibimos ese regalo de Dios, recibámoslo con humildad, no con soberbia, no con orgullo, queriendo pasar por encima de los demás porque ahora tienes plata, porque ahora supuestamente vives bien. Y aquí dice, y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios. ¿Cuántos buscan alcanzar ese sueño que ustedes tienen, esa meta que ustedes tienen, esa casa que ustedes quieren, ese carro que ustedes quieren? Pero quieren conseguirlo todo por ustedes mismos, con sus propias fuerzas, sin pedírselo a Dios, que Él es quien nos da todo. Y dice, o si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Hermanos, muchas veces nosotros no sabemos pedir, pedimos mal y luego nos quejamos. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para saber pedir, para saber orar, para saberle pedir a Él lo que nos conviene. Tú dices, no, yo quiero esa casa, ¿qué tal a ti no te convenga comprarte esa casa? ¿Qué tal esa casa vaya a ser la destrucción para tu familia? ¿Qué tal esa casa vaya a ser una maldición para ti? ¿O ese carro que tú quieres vaya a ser una maldición para ti? Y dice, si lo piden y no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en sus placeres. Si tú quieres plata para humillar a los demás, si tú quieres plata para pasar por encima de los demás, si tú quieres plata para irte a tomar con tus amigos, para ir a prostituirte, Dios no te lo va a dar, porque eso lo que va a hacer es un mal para tu alma, para tu corazón, para tu espíritu, para tu familia, para ti mismo. Y por último vamos con el Evangelio. El Evangelio nos presenta una situación. Nos dice que Jesús estaba hablando con sus discípulos y iban hacia Galilea, pasaban por Galilea. Y en ese momento Dios no quería que nadie fuera a encontrarlos, que nadie fuera a interrumpirlos, porque los estaba instruyendo, porque les estaba dando conocimiento a sus discípulos para que ellos después entendieran los misterios de la fe,
para que entendieran lo que Dios iba a hacer en ellos, lo que iba a pasar. Y entonces Jesús dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Estaba hablando de su propia muerte. Estaba diciéndoles a sus discípulos que lo iban a matar. Y 3 días después de muerto resucitará. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Recordemos, hermanos, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección. Él es la vida eterna. ¿Sí? Él es la vida eterna. Pero los discípulos no entendían. Estaban como locos. No podían captar, entender lo que Jesús les estaba diciendo. Pero tampoco le querían preguntar, tenían miedo de que Jesús los fuera a regañar de pronto, de que Jesús los fuera a exhortar, de que Jesús les reprendiese o de que escucharan algo que ellos no querían oír de parte del Maestro, de parte del Señor. Y luego dice el Evangelio, llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó que por qué discutían en el camino. Jesús permitió que ellos discutieran, pero luego les preguntó cuál era el motivo por el que discutían. Pero él ya lo sabía, porque Él es Dios, él tiene esa sabiduría que le permite ver los corazones de los hombres, saber qué es lo que piensan, qué es lo que hacen. Pero Él quería que ellos le dijeran, le preguntaran, le hablaran, le confiaran. Y ellos dicen, y dice el Evangelio que ellos se quedaron callados. ¿Y por qué se quedaron callados? Porque estaban discutiendo sobre algo mal. Estaban discutiendo porque querían saber quién era el más importante. Y no entendían que el más importante es Dios. Que lo realmente importante es la sabiduría, que lo realmente importante son los bienes espirituales, los bienes celestiales, no los terrenales. Entonces Jesús se sentó y llamó a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Hermanos, tristemente, este mundo está lleno de envidias y sobre todo de prepotentes, de orgullosos. ¿Cuántos ministros de la iglesia, cuántos sacerdotes, cuántos seminaristas, cuántos laicos, cuántos empresarios, cuántos empleados quieren ser más que los demás y van a prestar un servicio a la comunidad solamente para que los vean, para que les aplaudan, para que les alaben? Están llenos de orgullo y así Dios no los va a bendecir, porque ellos no obran con humildad y con rectitud, sino con su pasión. ¿Cuál es la pasión del ser humano? Ser más que el otro, pasar por encima del otro,
tener reconocimiento, fama, sin importarle a qué costo. Solamente quieren que les aplaudan. Eso es una pasión. Eso es algo mundano. Y Jesús les dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos, el humilde, el que nadie tiene en cuenta, el que hace todo, el que obra en silencio para que no lo vean, el que hace todo con amor, el que hace todo para un bien mayor, el que quiere ayudar a los demás, no para ser alabado, sino porque tiene compasión y misericordia del otro, porque tiene el don del servicio. Mucha gente tiene el don del servicio, pero ese don del servicio se daña, se contamina con el orgullo, con la soberbia que hay en sus corazones. Jesús nos invita a ser el último, nos invita a ser humildes, nos invita a ser sencillos, nos invita a darle la gloria a Dios, porque la gloria pertenece a Dios, no a los hombres. Y dice, después tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. El Señor hoy nos invita a ser serviciales, a ser misericordiosos, a ser compasivos. Esa persona, ese indigente, esa persona pobre, esa persona que no tiene los privilegios que tú tienes, las comodidades que tú tienes, ese que está necesitado, ese que no tiene que comer, ese que le falta amor, que le falta familia. A ese es al que tú le tienes que ayudar. A ese es el que tú le tienes que ayudar. A ese es el que tú le tienes que bendecir. A ese es el que tú tienes que servirle. Pero sin esperar que Él te dé las gracias ni que te dé nada a cambio. Porque la recompensa viene después de parte de Dios. Pero si tú también esperas recibir la bendición de parte de Dios, pero lo haces con orgullo, de nada te sirve aparentar ante los hombres que eres humilde cuando en tu corazón tienes orgullo, vanidad, soberbia y prepotencia. Y dice Jesús, quien recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. O sea, recibimos a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Recibimos esa presencia de Jesús en nuestra vida. Recibimos esa gracia y esa bendición de Dios. Recibimos la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro diario vivir. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser humildes y a servir con amor y rectitud sin esperar nada a cambio. Para mayor gloria de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y pidámosle a Dios también que nos dé la sabiduría y que nos ayude a tener esa confianza plena en Dios. Que nos ayude para que nosotros solamente confiemos en el Señor y podamos vivir tranquilos porque sabemos que la gracia de Dios y la mano de Dios nos acompaña y nos va a sacar libres. Pidámosle a Dios que nos ayude a buscar la santidad, a evitar toda clase de pecado y a caminar en rectitud.
Pidámosle a Dios que nos ayude a dejar de lado las pasiones, los orgullos, las vanidades, las soberbias, las rivalidades, las envidias, porque todo eso contamina y daña nuestro corazón. Amén. Dios los bendiga.